Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a la cuarta sesión del ciclo de diálogos del derecho a la ciudad, con el tema del derecho a la ciudad y las ciudades inteligentes, el cual tiene como objetivo examinar la aplicación de la tecnología en la promoción del desarrollo sostenible de las ciudades y de la calidad de vida de sus habitantes presentes y futuros, contribuyendo con ello a garantizar el derecho a la ciudad. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales. Esperamos sea de su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización, por parte del Foro Internacional de Transporte en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Nos es grato presentar a nuestro ponente, el doctor Camilo Pavón Almanza, asesor en transporte sostenible. Bienvenidos. Y a continuación escucharemos el mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Gracias, muchas gracias, Yogaira. Bien, para la Secretaría de Gobernación resulta muy estimulante que el INAFED, este Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, pueda llevar adelante este ciclo de diálogos que tenemos establecido con autoridades municipales y otros centros de difusión de conocimientos y de ideación de herramientas para administrar mejor, que representa INAFED. INAFED lo que representa es el vínculo entre los dos extremos, los usuarios en quienes piensa INAFED, que son las autoridades de los ayuntamientos, y la gente que en México o en el mundo tiene los conocimientos necesarios que pueden hacer que a nivel local las administraciones sean más eficientes. Y eso es lo que se busca con este ciclo de diálogos que hemos denominado el derecho a la ciudad. Este es el tercer año en que realizamos este ciclo y en el año que corre, esta es nuestra cuarta sesión del mencionado ciclo. Hoy el tema es el derecho a la ciudad y ciudades inteligentes, lo que en el fondo quiere decir ciudades, poblaciones en las que se aproveche de manera cada vez más inteligente, más eficiente, más intensiva, la tecnología que existe en la actualidad y que debe ponerse al servicio de las ciudades y particularmente de su desarrollo sostenible. Uno de los temas, digamos, cruciales, de los aspectos cruciales en esto de lograr una administración inteligente es el transporte, el manejo del transporte y que haya sostenibilidad ambiental. Y eso no se consigue simplemente sentándonos a esperar que algún día todos los vehículos, por ejemplo, sean eléctricos, sino hay muchas cosas que hoy mismo podemos hacer en favor de esa sostenibilidad. La persona que el día de hoy va a desarrollar el tema, la materia, es el doctor Camilo Pavón Almanza, que es asesor de transporte sostenible precisamente
del Foro Internacional de Transporte y que colabora con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, por sus siglas OCDE. Para su servidor resulta estimulante revisar el perfil curricular del doctor Pavón. Yo no puedo repetir todo los reconocimientos que ha recibido, los títulos académicos que ha alcanzado, que no es un improvisado para hablar de temas de administración, pues anteriormente se ha desempeñado en su país, Colombia, como viceministro de Transporte y encargado de ministro de Transporte en varias ocasiones, y además ha recibido muchos reconocimientos académicos. ¿Qué es lo que puedo decir resumidamente? Que es una persona altamente capacitada para expresarse sobre lo que va a exponer, de tal manera que recomendamos a todas las personas que consideraron conveniente asomarse a este diálogo que pongan la mayor atención. Y si al final de la exposición tienen ustedes algunas lagunas, algunas dudas, cuestionamientos que quieran hacerle al doctor Pavón, no obstante sus elevados reconocimientos que ha recibido, aquí su servidor sabe que soportará el acoso de ustedes con todas las preguntas que quieran plantear y que tiene la mejor disposición para poder satisfacerlas. Solamente si no nos quedamos con dudas, podemos considerar que nuestro encuentro haya producido el resultado positivo que todos nosotros esperamos. Por su cooperación, doctor Pavón, por la asistencia de todos ustedes y por la paciencia que han tenido para mis palabras de saludo, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de darle voz al doctor Camilo, presento a la licenciada Ivonne López, gerente de Alianzas, Marketing y Capacitación, si no estoy mal, de fondos para captación de fondos para América Latina, España y Portugal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Bienvenida, licenciada Ivonne. Y bueno, ahora sí, para ya dar inicio con esta ponencia, cedo los micrófonos al doctor Camilo Pavón Almanza, asesor en transporte sostenible. Adelante, doctor, puede activar su micrófono. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial para el Gobierno de México, para la Secretaría de Gobernación, a todos los gobiernos y autoridades locales, al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED. Un especial agradecimiento al licenciado Ignacio Valle Fernández, además por sus palabras tan generosas y por esta invitación, al licenciado Ernesto Rodríguez, licenciada Ivonne López y a toda la audiencia que nos acompaña hoy. Quisiera comenzar por compartirles la emoción que me da de ver estos espacios en donde podamos plantear discusiones donde esta es una anécdota más larga, pero la razón o una de las razones por las que estoy en el Foro Internacional de Transporte es porque nuestro secretario general y los países miembros han visto que hay una seria necesidad de que las discusiones que normalmente se quedan en Europa y en Norteamérica y muchos años después llegan a América Latina, de una vez se estén dando en nuestros países y que, como el licenciado mencionaba hace un momento, no nos quedemos esperando a que las innovaciones o los desarrollos lleguen, sino que podamos ir apoyando. Entonces, pues es un orgullo y un honor que me hayan invitado para poder conversar hoy, y especialmente en un tema que está en boca de todos, que es la digitalización y todo el uso de las tecnologías
para nuestras ciudades. Voy a comenzar a compartir mi pantalla para poder compartirles. Ya creo que ya se está viendo. Entonces, la presentación que traje viene desarrollando un hilo que les voy a anticipar de la discusión que les planteo, y es primero que las ciudades inteligentes, normalmente cuando uno le dicen o le dicen más en inglés Smart City, entonces esos son visiones futurísticas y carros que ya no tienen conductor, que todo funciona con sensores, y esas visiones de una ciudad inteligente, dicho por Naciones Unidas, dicho por la OCDE, pues excluye a la gran mayoría de ciudades del mundo y especialmente a la gran mayoría de ciudades de Latinoamérica que regularmente no contamos con los recursos para poder desarrollar de la noche a la mañana esas visiones que para nosotros en algunos casos siguen siendo futuristas para varias ciudades. Entonces, lo que les planteo hoy es cómo la evolución de ese concepto de ciudades inteligentes en los últimos 20 años se ha, por un lado, despegado únicamente de la tecnología, y como muy bien decía el licenciado, ya va con otros apellidos. Entonces ya no solo son ciudades inteligentes, sino ciudades inteligentes y sostenibles, y comienzan a tener otra serie de apellidos que ya les ponen unos objetivos a los gobernantes y a las autoridades cuando piensan en el uso de la tecnología. Y les pongo un ejemplo muy sencillo: una tecnología que hiciera muy eficiente una operación, una tecnología que, por ejemplo, redujera costos en la operación, pero generara más contaminación, es algo que hoy sería indefendible ante la comunidad internacional. Entonces, no es la tecnología en sí misma, sino ya vamos a ver cómo ha evolucionado a estos nuevos apellidos que tienen las ciudades inteligentes, y que además responde a unos objetivos que van fijados por una agenda global que me parece muy relevante, y se las voy a compartir en unos momentos, que ustedes tengan como uno de los nortes, y ya les voy a explicar por qué. Y lo segundo, que ciudad inteligente no significa ciudad con muchos recursos. En la reevaluación de este concepto, lo que se ha visto es que hay intervenciones sencillas, inteligentes, que todos, independientemente del presupuesto que tengamos, independientemente de que el municipio sea pequeño, podamos comenzar a avanzar en ese desarrollo de ciudades inteligentes. Entonces, de esa manera les comparto que, perdón, ya, una de las organizaciones que está trabajando en estos temas de digitalización es el Foro Internacional de Transporte, y todos los días se está dando esta discusión. En este momento acaba de salir una publicación del Foro Internacional de Transporte que tiene que ver con la clasificación de lo que se llama la nueva movilidad, que incluye estos nuevos servicios que se apalancan en la tecnología. En la OCDE, en este momento hay una serie de ciclo de conferencias entre los países miembros para volver a reevaluar el concepto de Smart City. Entonces son temas que todos los días se están discutiendo y reevaluando. Voy a tomarme 2 minutos para compartirles qué es este Foro Internacional de Transporte, porque normalmente, y esto lo digo porque incluso cuando estaba en el viceministerio, yo no tenía claro qué era esta organización que está, como mencionaba el licenciado, también dentro de la OCDE. Es una organización pública. Esta no es una organización privada, es una organización donde son 66 países miembros. Acaba de ingresar Brasil y Costa Rica. México es miembro desde 2003, junto a Colombia, Chile y Argentina. Y es la única organización en el mundo que tiene el mandato para cubrir todos los modos de transporte. Entonces, si se requiere un análisis de temas aéreos, férreos, carreteros, la organización tiene ese mandato por parte de los países y ayuda a organizar ese diálogo global para tener un mejor transporte. Como les decía, ya hemos llegado a 66 países miembros en 2023 con Brasil y Costa Rica que se han unido.
y tenemos todos los meses de mayo la Cumbre Mundial de Ministros de Transporte. Yo lo comparo con la Copa, la Copa de fútbol, donde es el mundial, se reúnen todas las grandes figuras a debatir esta agenda, y como les digo, parte de la agenda justamente es la digitalización y el enfoque en la tecnología. Recientemente hemos desarrollado estos diálogos de alto nivel en América Latina, donde van todos los ministros, pero solo de la región. Y hace 2 meses justamente estábamos en Argentina con los ministros discutiendo los retos de nuestra región para reafirmar el interés que tiene nuestro secretario general y los países en avanzar en estos temas en Latinoamérica. Tenemos una junta corporativa de transporte donde está el sector privado permanentemente poniendo su insumo en las discusiones, y hay compañías de transporte, pero también compañías de energía, compañías de tecnología, justamente a propósito de la digitalización. Y una de las prioridades tiene que ver, como les mencionaba, con el uso de tecnologías, pero no solo la tecnología en sí misma, sino cómo esto desafía los marcos regulatorios y las acciones que los gobiernos deben tomar para poder adaptar estas tecnologías. Entonces, después de esa muy breve presentación de la organización, paso a estas 3 preguntas que se las había anticipado al inicio. Si una ciudad inteligente solo es una ciudad con grandes recursos, con una gran población, si la implementación de la tecnología les va a solucionar todos los problemas de la ciudad, y si convertirse en una ciudad inteligente debería ser ya una prioridad para ustedes o no, porque entre tantas prioridades que hay, ¿no? Está la salud, está temas de alimentos, está tema de educación, si esto debería ser o no una prioridad para ustedes. Entonces, en esa línea, voy a comenzar por compartirles esta evolución del concepto, como les había dicho, de las ciudades inteligentes. Este concepto aparece pensándose como las tecnologías basadas en las tecnologías de comunicación pueden ayudar a que las operaciones de la ciudad y las operaciones sean más eficientes. Hoy ya ese concepto, como les mencionaba, se ha cambiado y se ha mutado, y el concepto que hoy se está manejando es cómo con la tecnología se puede satisfacer mejor las necesidades de la generación actual, de los que estamos hoy en las ciudades, pero respetando, ahí está la descripción de la sostenibilidad. Esa definición la adoptó Naciones Unidas y la Organización de Telecomunicaciones, y en el caso de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE, también va atada a que haya una colaboración activa con todos los actores que están involucrados en la toma de decisiones, que es algo que seguramente ustedes hacen en su día a día, que implica involucrar a las empresas prestadoras de servicio, involucrar a los ciudadanos que van a ser los usuarios del servicio. Entonces, además de la sostenibilidad, viene un componente de participación muy importante para que la ciudad realmente pueda llamarse inteligente. La OCDE también destaca la posibilidad de que los datos no solo se usen para la administración, sino que gradualmente se vayan volviendo datos abiertos. Eso es muy importante porque normalmente la administración recoge tanta información, y les digo, y ya les cuento una anécdota de esta para ver si alguno se identifica, recoge tanta información y usa de pronto, en el mejor de los casos, la mitad. Y la otra mitad de la información queda guardada en archivos o en repositorios que nadie más volvió a saber de ellos jamás. La anécdota que les iba a contar era, yo fui superintendente de transporte, que es la autoridad de supervisión en Colombia, y en su momento teníamos una obligación de las empresas de reportarnos información que iba a unas folders físicos, y esos folders físicos iban a unas cajas, y las cajas iban por los pasillos de la entidad. Básicamente eran los pasillos, porque ya ni siquiera nos cabían
en el depósito, eran los pasillos, la gente caminaba y era cajas por lado y lado. Y el problema de eso es que se impone una carga a la ciudadanía de reportar datos pensando que tener la información es lo importante, pero nunca se utilizaba. En ese momento lo que hicimos fue un concurso que de hecho fue una réplica de algo que habían hecho en México, la autoridad de la COFEMER, creo que fue la que hizo eso hace muchos años, que hizo una convocatoria pública, en nuestro caso, para identificar cuál era la obligación más absurda que le había impuesto la superintendencia. Y comenzaron los empresarios a decirnos, mire, lo más absurdo es que me hagan reportar todos los días esta información y no sirve para nada. Lo más absurdo es esto. Bueno, al final del día terminamos quitando un montón de cargas y dejando solo la información que sí utilizábamos. Pero de esa información que sí se utiliza, la OCDE resalta el valor de que se vuelvan datos abiertos. Obviamente aquella información que no esté protegida por alguna reserva legal, pero porque la ciudadanía cuando los vuelven datos abiertos puede llegar a sus propias conclusiones. Entonces puede tomar esos datos, procesarlos y llegar a una conclusión a la cual seguramente la administración, como no era su prioridad hacer esos análisis, ya fuera académicos, empresariales, pero le da a la ciudadanía los datos para que comience ese diálogo y de nuevo, pues ese es uno de los elementos que ahora destaca la OCDE de las ciudades inteligentes. El otro punto importante que destaca la OCDE es uno que ya no tiene que ver con directamente con la operación hacia el ciudadano, sino con la administración en sí misma. Cómo la administración puede volverse inteligente en su día a día. Esto se demora más en verse reflejado en los ciudadanos, pero una forma muy fácil y que relativamente no requiere muchos recursos es digitalizar y volver digitales los procesos internos. Permitirle al ciudadano que a través de una página pague obligaciones. Obligaciones ya sea que tengan que pagarle contribuciones a la administración. Esto se ha visto en varias réplicas en el mundo. Hay casos que Naciones Unidas destaca de Kenia, yo les cuento uno de Colombia también. En la Superintendencia de Transporte en su momento pusimos algo muy sencillo que era un botón de pago en nuestra página web y eso facilitó que todos los empresarios pagaran un tributo que tenían que pagarle a la superintendencia, pero además deja rastro de todo y se vuelve absolutamente transparente. Y eso también destaca la OCDE, es una forma pequeña, sencilla, pero eficaz de volver inteligente la administración. Todo esto, como les digo, no tiene que ver con ninguna visión futurística, sino cómo con la tecnología, no solo en la operación, sino también para la administración, la OCDE destaca esto como una forma de colaborar en avanzar en una ciudad inteligente. Ahora, el caso que normalmente ponen de ejemplo y que de hecho en este momento se está estudiando en la OCDE es el de Corea del Sur. En Corea del Sur, esto comenzó por algo que llamaban en 2003, entre 2003 y 2013, las ciudades ubicuas. Esas ciudades ubicuas básicamente son los ancestros de las ciudades inteligentes y tenían algo que algunas de nuestras ciudades ya tienen y son información, por ejemplo, del sistema de transporte público disponible para los ciudadanos sobre las rutas, los horarios y los itinerarios y también circuitos de cámaras que ayudan a prevención del crimen. Y eso era en un inicio estas tecnologías que se usaban en las ciudades ubicuas que luego fueron desarrolladas para crear nuevas ciudades donde experimentaban con estas nuevas tecnologías. Se pasa una nueva ley en Corea del Sur y comienzan a crearse centros de control integrado, donde llegaba toda la información de la ciudad en un solo centro, donde además estaban todas las autoridades de la ciudad y podían tomar decisiones con base en unos dashboards y en una información
que era la misma para todas las autoridades. Tenía algo muy valioso, además, esta ley que se pasa para las ciudades ubicuas, que era la posibilidad de tener que el gobierno designara una ciudad piloto para tener justamente esos primeros pasos y que no todo el país se fuera ensayo y error, sino que fuera un primer piloto. Y obviamente esto generó algo que va de la mano con la tecnología y es regulación sobre protección de datos, sobre confidencialidad y otras preocupaciones que tienen que ver con el manejo de información. Eso luego termina evolucionando muy recientemente en 2014 a 2016 en lo que hoy conocemos como ciudades inteligentes. Por eso les digo que el concepto, aunque parece algo de lo que se viene hablando hace mucho tiempo, es algo que realmente es nuevo, por lo menos con esa designación. Y entonces ciudad inteligente comienza a utilizarse en las políticas públicas y en las regulaciones de Corea del Sur. En ese caso, lo que logró que fluyera aún más información hacia el Ministerio de Transporte de Corea fue una serie de acuerdos que se firmaron, unos memorandos de entendimiento que se firmaron entre el Ministerio de Transporte de Corea y las demás autoridades que tenían información, que recogían datos, para que le pudieran compartir información al Ministerio de Transporte y que pudiera, por un lado, evitar la duplicación de recolección de información, porque si ya una autoridad lo tenía, ¿para qué el ministerio vuelve a pedir lo mismo? Pero segundo, garantizaba que toda la administración tuviera la misma información. Se celebran estos memorandos de entendimiento y la ciudad comienza a utilizar la misma tecnología que ya tenía, como estos centros integrales de operación, para facilitar las operaciones como lo son las operaciones de movilidad. Y ya de 2017 hacia acá es el concepto de ciudad inteligente que les compartía, donde ya Corea integra estas nociones que en la forma como la OCDE los describe son nociones más europeas y norteamericanas, de que no es solo inteligente el uso de tecnología, sino que además debe ser sostenible y guiada por estos objetivos que ya les voy a compartir en un momento cuáles son. Entonces, hoy el concepto que se está manejando de ciudad inteligente es justamente una ciudad que utiliza la tecnología, pero también para ser sostenible y cumplir con otros objetivos en beneficio del bienestar de los ciudadanos. Entonces, pues, ¿cuáles son esos objetivos? Esos objetivos ya vienen trazados, no tienen que encontrarlos en nuevas regulaciones, son objetivos que México ya se plegó a esta agenda global, que de hecho lo que hace es volver una prioridad estos objetivos para cada una de las ciudades y vuelve una prioridad para el gobierno trabajar con los municipios. Ya les explico por qué. Lo primero es que desde el año 2012 aparecen algo que ustedes deben haber venido escuchando, que son los objetivos de desarrollo sostenible, y estos objetivos de desarrollo sostenible sirven para que además, por ejemplo, ustedes como funcionarios públicos, como servidores públicos, puedan justificar sus decisiones, porque son los objetivos que al final del día todos los países están persiguiendo, incluido, como mencionaba, México. Entre estos, entre estos objetivos está el objetivo de desarrollo número 9, que tiene que ver con la promoción de tecnologías para todos, sin dejar a nadie atrás, y un acceso universal y asequible a Internet. Y entonces acá comienza la discusión de qué es lo que no ha permitido el acceso a Internet para nuestra población. En el caso de, mirando la población mundial, solo uno dice, bueno, el 16% de la población no tiene acceso a redes de banda ancha. Entonces, la gran mayoría ya debería tener acceso a Internet y debería ser relativamente fácil generar datos y recoger esos datos con los teléfonos inteligentes y demás.
Y la realidad es que eso no es así, porque aunque ya hay una gran cobertura, eso es diferente a que ya haya acceso. El problema de acceso pasa por otras barreras, como son, por ejemplo, barreras no relacionadas con la cobertura de las redes, incluido el costo de los equipos, que en algunos casos, incluido en México, hay estudios donde equipos de gama media pueden costar el equivalente de 31 días de salario mínimo para que alguien lo pueda adquirir. Eso ya implica que hay alguna parte de la población que no va a poder adquirir un equipo de gama media. Y también el costo de los datos. Y en la medida en que hay un alto costo de planes de datos, eso limita efectivamente pues los usos que la ciudadanía está dispuesta a hacer cuando los datos son limitados o simplemente pues no puede pagar el plan. Entonces no tiene que ver solo con cobertura, sino tiene que ver efectivamente con otras barreras distintas de acceso. Y acá comenzamos entonces con este concepto que está manejando Naciones Unidas, que es muy relevante para nuestras ciudades, que son intervenciones pequeñas pero inteligentes. Uno de los casos que resaltan es en Sudáfrica. En Sudáfrica la penetración de Internet era el 53%, muy parecido a lo que acabo de describir en nuestros países. Había un alto costo de cada gigabyte de los datos y sobre todo poca educación sobre los usos de Internet, que además acá hay otra barrera y es el temor al fraude, el temor a que le roben el dinero, a que le hurten el dinero haciendo uso de Internet. Y finalmente, la solución que hoy se destaca para haber superado esas barreras tuvo una combinación de tecnología y de acciones humanas. Una primera parte que fue de tecnología, que fue ofrecer el Wi-Fi gratis en bibliotecas, centros comunitarios y paraderos de bus, estaciones de bus. Y al mismo tiempo, unos estudiantes que denominaron embajadores digitales. Y estos embajadores digitales se encargaban de ayudar a superar esa barrera de no conocer el uso de alfabetización de Internet y de las nuevas tecnologías y que supieran para qué las podían utilizar. Y ese es uno de los casos que se está destacando como una intervención pequeña pero inteligente que cualquier municipio podría comenzar a implementar sin que requiera un gran capital. El segundo objetivo que resulta relevante para esta discusión es el objetivo número 11, el objetivo de desarrollo sostenible número 11. Este objetivo está relacionado con lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Pero para mi interés, el objetivo, la meta 11.2 corresponde a proporcionar acceso a los sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos. Entonces ya tiene que ver con la movilidad. Ahora, para bien y para mal, eso también con base en los estudios que se han realizado, la gran mayoría de desarrollos tecnológicos que se están aplicando en las ciudades están muy fuertemente vinculados al sector transporte. Son soluciones de movilidad y luego vienen otros sectores relacionados con salud, relacionados con otros sectores distintos, pero el que mayor proporción tiene en desarrollos sigue siendo la movilidad. Y se destaca que dentro de estos metas, pues uno de los temas es el uso del suelo, porque no solo es la operación de vehículos, la construcción de infraestructura, sino también la discusión sobre los usos del suelo, que seguramente ustedes en sus municipios dan con mucha frecuencia para que haya una mayor densidad y no como han crecido la mayoría de nuestras ciudades, que crecen con baja densidad y luego no hay ningún sistema de transporte que logre la suficiente cobertura
y la suficiente eficiencia para servir a toda la ciudadanía. Lo que se ha visto, estos son estadísticas oficiales de México, del INEGI, es, como ustedes saben, y además en todos nuestros países está pasando lo mismo, es una creciente motorización, especialmente además de motocicletas, que lleva unos muy serios problemas de congestión, problemas de tiempos de traslado, obviamente problemas de emisión de emisiones contaminantes en la medida en que son motocicletas y vehículos que funcionan todavía con combustibles fósiles y obviamente al final pues problemas asociados también a inseguridad y otros problemas. No hay una suficiente cobertura, por ejemplo, en buses. Acá ustedes ven 4 países de Latinoamérica y en el caso de México las estadísticas que tiene nuestro dashboard, que los invito a consultar, lo que es el Transport Data Explorer, es que hay 3.6 buses por cada 1.000 habitantes en México. Esto lo que muestra es que, y esto está también documentado en uno de los estudios, en uno de los reportes del Foro Internacional de Transporte, mejorar el sistema de transporte público únicamente pensándolo, por ejemplo, en los buses, no va a incrementar sustancialmente la cantidad de viajes que realizan los ciudadanos en el sistema. Seguir construyendo vías, seguir construyendo infraestructura, no va a lograr satisfacer las necesidades de movilidad de los ciudadanos y se vuelve además un ciclo vicioso donde se construye infraestructura, entonces hay más vehículos particulares, luego se necesita otra vez más infraestructura y se vuelve un ciclo que nunca se cierra y que además es imposible de satisfacer porque al final del día la infraestructura y los recursos para infraestructura es limitada y el parque automotor pues sigue creciendo. Entonces acá viene una primera discusión que obviamente pasa por el tema de usos del suelo y urbanización, pero la otra, que es otra intervención, vamos a decir sencilla en términos de que no es tan costoso como desarrollar infraestructura y desarrollar estas medidas tradicionales para solucionar la movilidad, son estas que les comparto que también vienen destacadas por Naciones Unidas y unos premios que ganó una ciudad en Colombia que se llama Medellín. Estas son, para quienes no conozcan, es un municipio que está rodeado por montaña y las comunas que son estas zonas, pues además están en las laderas y tradicionalmente eso era otra ciudad. Ellos no eran parte de Medellín y no eran miembros de la ciudad y obviamente no tenían acceso a la ciudad ni a los servicios que ésta ofrecía. En 2013, Medellín fue reconocida como la ciudad más innovadora del mundo, básicamente por 2 soluciones de movilidad innovadoras. La primera, estas escaleras eléctricas que ustedes están viendo, se desarrollaron escaleras en las comunas y esto lo que facilitó es que en esas zonas de ladera, que además son unas montañas impresionantes, esa comunidad que ha crecido obviamente en una urbanización absolutamente desordenada, sin planificación y propio de los desarrollos, digamos, en estos círculos periféricos del centro de la ciudad, pudieran integrarse a la ciudad. Los tiempos de conexión con la ciudad se reducen sustancialmente, por un lado, pero adicionalmente, donde están estas innovaciones, comienza un desarrollo nuevo para esa parte de la ciudad, comienzan a aparecer escuelas, comienzan a aparecer ya no casas pequeñitas, sino edificaciones más altas, comienzan a aparecer supermercados alrededor de esta infraestructura de movilidad que le mereció a Medellín ese premio. Y el otro, que tiene un poco más de, digamos, un costo mayor, pero significativamente menor que haber llevado vías de cemento más grandes por toda la ladera y operar buses por toda la ladera, este sistema de cable. Ustedes saben que el cable, por lo menos en Europa, regularmente se utiliza para fines turísticos y en Medellín comenzaron a utilizar estos cables
de nuevo para acercar esa ciudadanía que estaba en situación, vamos a decir, de vulnerabilidad, pero absolutamente marginados de los servicios de la ciudad. Y voy a tomar las palabras del título de del foro, el derecho a la ciudad, el derecho a participar de la ciudad y de sus servicios, de integrarse y de generar cohesión con el resto de la comunidad. Pues de nuevo se suben a este metrocable y estos cables los llevan al sistema de metro, al sistema de buses, entonces los conectó con la ciudad, pero de nuevo cuando ustedes miran, bueno, ojalá en un momento puedan ver, es impresionante cuando uno se sube en uno de estos vagones, en uno de estos carritos del cable y va subiendo de casitas pequeñas, y cuando llega a la pilona donde está la estación, comienzan a aparecer todo este tipo de desarrollos que les mencionaba hace un momento, supermercados, edificaciones más grandes, comienzan a aparecer escuelas. Entonces, realmente le cambia la vida a millones de ciudadanos con tecnologías que están probadas, porque el sistema de cable funciona hace muchos años en distintas partes del mundo. Esa no es una tecnología que se inventó ni más faltaba en Colombia. Lo mismo que las escaleras eléctricas que se usan en centros comerciales o en otros espacios, son tecnologías que están probadas. Nadie estaba improvisando algo para ver si funcionaba para mover personas o no, pero el uso que se le da, pues es lo que le mereció este reconocimiento como la ciudad más innovadora del mundo, pero además que hoy sea de esas tecnologías y de esos ejemplos que son intervenciones sencillas y pequeñas, pero inteligentes. Esa es una de las situaciones, digamos, que da aliento de que hay muchas alternativas distintas a seguir construyendo indefinidamente vías y buscar que los buses solucionen todas las situaciones, todas las necesidades de movilidad de un municipio. Pasando al segundo de los 3 puntos que conforma esta agenda global y que además marca el norte para las intervenciones inteligentes y sostenibles, está el Acuerdo de París, que se firma en 2015. Es un acuerdo que está asociado directamente con el cambio climático y genera una meta que hoy entendemos es el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados por encima de los niveles preindustriales. Esto es un tratado internacional que incluso hay algunos países, como por ejemplo en Brasil, la Corte Suprema declaró que esto es un tratado de derechos humanos y eso legalmente le da un gran poder porque lo que implica es que termina prevaleciendo sobre la ley nacional y hay entonces, como les decía, la necesidad de que como funcionario público, como servidor público, cuando uno justifica sus decisiones, entre otras, en estos tratados y en estos objetivos, pues es algo que va alineado con los objetivos que debería estar persiguiendo como autoridad pública. México, igual que todos los países, tienen unas medidas que ya ha declarado, que se ha comprometido para contribuir para contribuir a la descarbonización, y en el capítulo asociado a movilidad tiene unas relacionadas con la electromovilidad. Entonces es toda la transición de ese parque automotor que hoy consume combustible fósil para llegar a la electromovilidad. También unas medidas de gestión de demanda basadas en el trabajo remoto, muy asociado obviamente a lo que ocurrió en la pandemia. Entonces esto lo que implica es que va a haber menos viajes y esto hace parte de lo que en la forma como México lo presentó debería reducir las contaminaciones asociadas al sector transporte. Y tercero, el desarrollo de la red ferroviaria. Este acuerdo es importante, muy parecido a lo que tiene los objetivos de desarrollo sostenible, porque en el momento, y obviamente espero que esté pudiendo transmitir que esto no son solo discursos etéreos, sino al final esto se traduce en que comienzan a fluir recursos económicos y comienza a haber transferencia de tecnología, especialmente para los países en desarrollo,
entre otros, hay una gran colaboración con América Latina. Por ejemplo, en el caso de México, el gobierno alemán ha generado colaboraciones, transferencia de tecnología y fondos económicos a través de GIZ y también a través de BMZ, y ahí hay unos recursos que van directamente asociados a estos, digamos, a los objetivos de desarrollo sostenible del Acuerdo de París, y que van dirigidos a que, por ejemplo, México pueda cumplir con estas medidas que se ha comprometido, y otros proyectos también relacionados con movilidad urbana. Entonces, en la medida en que cada uno de sus municipios pueda tener proyectos que tengan como justificar, van dirigidos a estos objetivos que les estoy compartiendo, eso, el efecto práctico además es que les abre la posibilidad de optar por recursos, por financiación y también por transferencia de tecnología de países que se han comprometido en estos mismos tratados a ayudar a países en desarrollo y países que lo necesiten, sin perjuicio del propio esfuerzo que lo haga, en este caso México o el país que corresponda. Y en este punto les comparto una publicación, la más importante que tiene el International Transport Forum, que se llama Perspectivas de Transporte 2023. Y el análisis que hizo el Foro Internacional de Transporte es que con las medidas que hoy tenemos, y para esos efectos cito las 3 medidas que México se comprometió, no vamos a llegar a cumplir la meta de no superar 1.5 grados respecto de la temperatura del periodo preindustrial. Una de las razones es que la población sigue creciendo, la economía también va a crecer en los próximos años, y al final del día todo eso se traduce en más pasajeros que van a necesitar transportarse, en más mercancías que van a necesitar circular, por lo tanto, en una mayor demanda de servicios de transporte. Entonces, aún aplicando todas las medidas que todos los países, incluido México, han indicado que van a adoptar, no vamos a cumplir con la meta que se trazó con el Acuerdo de París. Eso lo que está invitando es justamente a que se presenten nuevas medidas, a que se presenten nuevos proyectos, y obviamente a que se canalicen más recursos y más tecnología para nuestro sector. Globalmente, el sector transporte aporta alrededor del 23% de emisiones contaminantes. En el caso de México, esa cifra sube hasta un 30% en las cifras que nosotros estamos manejando en el Foro Internacional de Transporte, y de los países de Latinoamérica regularmente está siempre por encima del 25% del total de emisiones que está generando el país. Entonces, en este caso, pues claramente la invitación que se hace a los países es a presentar nuevos proyectos, entre otras, porque nuestros países siguen siendo de los más afectados por los eventos meteorológicos extremos, catastróficos, como por ejemplo inundaciones, como por ejemplo corrimientos de tierras, sequías, entre otras. Si ustedes miran, de hecho, el que en este estudio, que es de la OCDE y se acaba también de lanzar, el que más exposición tiene es México, seguido de Colombia, que en la forma como lo presenta la OCDE es un riesgo desproporcionado, porque nosotros en América Latina solo somos responsables del 8% de emisiones totales de gases de efecto invernadero, y sin embargo 13 de los 50 países más afectados son países de América Latina. Esto les puede facilitar un poco el planteamiento de esas iniciativas inteligentes y sostenibles. En nuestra página pueden encontrar este directorio de 80 medidas que ustedes pueden revisar, que tienen datos, 80 medidas asociadas únicamente al sector transporte, que les dice cómo se han implementado efectivamente, cuánta reducción de gases de efecto invernadero generaría,
y cómo se ha podido implementar satisfactoriamente en otros países. Entonces, esta es una herramienta que está a disposición de ustedes para que puedan plantear otras soluciones. Y cierro esta primera parte con el tercer elemento, que es la agenda global, la nueva agenda urbana. Ya. La nueva agenda urbana es el último de los tres elementos que está desarrollado para la agenda global y perdón, no puedo, algo pasó porque no, allá. Y tiene uno que está asociado a las ciudades inteligentes. Dice lo siguiente, dice, nos comprometemos a adoptar un enfoque de ciudades inteligentes en el que se aprovechan las oportunidades de digitalización, las energías y las tecnologías no contaminantes, pero luego más abajo dice, para tomar decisiones más inocuas para el medio ambiente, impulsar el crecimiento sostenible y que las ciudades puedan mejorar la prestación de sus servicios. Esta es una decisión que fue refrendada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2016, que reconoce que aunque las ciudades representan en el mundo solo el 2% de toda la superficie terrestre, son las que generan el 60% del consumo y además el 70% del PIB, y obviamente las que más emisiones están generando en nuestros países. ¿Cómo está trabajando la OCDE para destacar el rol de los gobiernos subnacionales, como es el caso de los municipios? Principalmente se están desarrollando lineamientos para, entre otras, hacer caer en cuenta a la nación, a los gobiernos nacionales, que el 65% de los objetivos que acabo de mencionar solo se pueden alcanzar con el compromiso y la coordinación de los gobiernos subnacionales. Si no le dan recursos a los gobiernos subnacionales, si no le dan empoderamiento a los gobiernos subnacionales, estos objetivos no se van a conseguir. Pero eso tiene obviamente una contrapartida, y es que los gobiernos subnacionales estén también alineados hacia estos objetivos que estamos mencionando. Y esto aparece tanto en las recomendaciones que está produciendo la OCDE, como también en las recomendaciones que se producen desde el Foro Internacional de Transporte específicamente para el sector, en donde las medidas que se toman en las ciudades depende de que justamente el gobierno nacional libere recursos y les permita tener esa autonomía para tomar las decisiones dentro de este marco de objetivos. Les venía compartiendo que esto no es solo papel, esto viene atado a recursos, y les voy a dejar uno que está vigente en este momento para los que quieran aplicar, solo para mostrarles un primer ejemplo. Este tiene que ver con son 9 millones de dólares. Se van a escoger, lo saca Toyota, que es uno de los miembros de nuestra Junta Corporativa de Transporte. Y este es una invitación a que participen ciudades pequeñas de alrededor de 100,000 habitantes que puedan generar proyectos de movilidad sostenible, segura e inclusiva. Entonces, lo que les quiero llamar la atención es que todo el tiempo están saliendo, todavía salió hace 3, 4 días esta invitación a las ciudades, y va dirigida, como mencionaba, a municipios pequeños, no son las ciudades capitales, que requieran recursos para implementar pilotos de intervenciones inteligentes, de intervenciones sostenibles. Entonces, va a haber un gran espacio de recursos para los municipios que comiencen a plantear sus proyectos en estos términos, y pues esta obviamente ya es una de esas invitaciones que, si lo pueden participar, pues ahí hay 9 millones de dólares que ojalá pues fueran para Latinoamérica. Entonces, lo que hace en el concepto de Naciones Unidas, lo que hace a una ciudad que pueda comenzar a avanzar hacia una ciudad inteligente,
va atado a estos criterios. Primero, que tenga un costo bajo. Esto es todo lo que hemos venido hablando, que no es solo para las ciudades que tengan presupuestos enormes, sino son intervenciones inteligentes sencillas que tengan un costo bajo o genere incluso ingresos que puedan compensar los costos en los que está incurriendo la ciudad. En términos de duración, proyectos que se puedan implementar en máximo un año, que no dependan de cambios de gobierno, que no dependan de otras situaciones externas, sino que se puedan implementar en máximo un año. De pequeña escala, entonces que puedan tener pilotos y que luego esos pilotos, si funcionan bien, les permitan una expansión. Un ejemplo que no tiene que ver con el sector transporte directamente son los sistemas de iluminación pública. En el caso de, por ejemplo, una ciudad que se llama Jaipur en India, o también en el caso de Los Ángeles, la iluminación pública con sensores comienza con un número reducido de sensores, luego comienza a verse el ahorro, que en la forma como está documentado es un 72% de ahorro en energía respecto de la iluminación pública sin sensores, y cuando comienza a verse justamente la reducción de costos, puede haber una expansión de esa intervención inteligente. Entonces, que pueda tener una escala pequeña y pueda comenzar, si es el caso, luego a expandirse. En términos de tecnología, que sea tecnología con éxito probado, que no sea tecnología necesariamente nueva. Cuando son estas intervenciones pequeñas, inteligentes, no necesita ser una innovación que nadie sepa si va a tener éxito o no. Como les mencionaba el caso de Medellín, ya está más que demostrado cuál es la tecnología de unas escaleras eléctricas, igual que la de los cables. Entonces es tecnología que tiene un éxito probado. En términos de habilidades, que ojalá la ciudad ya las tenga, que no tengan que esperar un proceso de educación que puede tardar incluso una generación, sino que ya haya personas con esas habilidades en la ciudad y que luego pueda ir avanzando sobre eso, como el caso de los embajadores digitales que les mencioné también hace un momento. Que sean proyectos de baja complejidad, entonces son proyectos que, por ejemplo, no impliquen en el primer momento un cambio regulatorio. Si es algo que requiere cambiar la Constitución y la ley, ese no es un proyecto de baja complejidad para iniciar en estas intervenciones pequeñas, inteligentes. Y por último, que sea obviamente sostenible. Entonces, acá, por ejemplo, volviendo a nuestros ejemplos del sector transporte, hay casos en donde lo que ha estudiado el Foro Internacional de Transporte muestra que se implementan servicios de movilidad con teléfonos celulares, teléfonos móviles, y entonces uno podría asociar eso a que es una movilidad inteligente, pero es movilidad que luego termina desplazando personas del transporte público únicamente hacia vehículos donde va el conductor y un pasajero. Y esos modelos económicos, esos modelos de negocio no necesariamente son sostenibles. Están sacando personas del sistema de transporte público, generan más congestión y claramente genera un mayor uso del vehículo particular, que eventualmente es algo que se ha intentado desincentivar a propósito de la insuficiencia de las vías. Entonces, esos modelos comerciales o esos tipos de intervenciones no serían sostenibles. Luego, la intervención inteligente nuevamente pues debería poder cumplir con ese criterio. Todo esto lo ha resaltado muy recientemente en una columna, en una intervención, en una entrevista que le hicieron a nuestro secretario general, en donde justamente hace esa advertencia de esos modelos comerciales que se llevan los usuarios del transporte público y genera más congestión y más inequidad, obviamente. Esta reflexión nos lleva además a entender que en cada uno de nuestros países hay por lo menos dos países distintos. Una cosa es Ciudad de México, que es una megaciudad, y luego está el resto de municipios. Una cosa es Bogotá y tal vez Medellín, y luego está el resto de municipios con una situación absolutamente distinta. Y
un problema que además caracteriza a nuestra región y es la situación de informalidad. Esto no es un problema en la mayoría de países ya desarrollados, pero en nuestro caso, y ustedes pueden ver, por ejemplo, en el caso de Colombia, el 52% de hogares depende únicamente de empleos informales. Y luego otro casi 20% son hogares mixtos donde un ingreso es del empleo informal y otro de empleo formal. En el caso de México, 37% solo informal. Esto lo acaba de publicar la OCDE también en el análisis económico que hizo sobre Latinoamérica. Y esto lleva a una segunda reflexión y a un segundo reto en el sector transporte, que nos lleva a otra de estas intervenciones pequeñas pero inteligentes. Y es cómo se puede, y esta es una reflexión muy difícil para las autoridades, y yo lo viví en su momento, cómo se puede incorporar la informalidad para que se suplan las necesidades de transporte de la comunidad. Cuando no se incorpora la informalidad, el transporte informal normalmente es más contaminante, nadie lo monitorea, tiene más riesgo de inseguridad porque además los vehículos usualmente no tienen las revisiones técnico-mecánicas o además no tienen los requisitos para poder operar. Entonces, parte de lo que ha llamado el Foro Internacional de Transporte en distintas publicaciones es a la posibilidad de flexibilizar algunas regulaciones, por ejemplo, en aquellos sitios donde el servicio público no alcanza a cubrir la demanda. En Colombia tenemos una ley que se ha expedido y se las comparto como ejemplo, que se llama la creación de zonas diferenciales. Y entonces hay zonas en Colombia donde los niños, si tienen que ir en un vehículo particular en una ciudad como Bogotá, sería absolutamente impensable autorizar servicios en un vehículo que no tuviera ciertos requisitos técnicos, que además estuviera autorizado por la Secretaría de Movilidad y el Ministerio de Transporte, etcétera, todos los requisitos. Pero hay zonas donde no existe esa prestación de servicio público y se flexibilizan las regulaciones para poder incorporar estos servicios. Pero incluso en las ciudades en donde sí hay algo de servicio público, lo que se ha visto es la posibilidad de que se incluyan o se mapeen los datos de los usuarios para poder identificar esas rutas de transporte informal. En África hay un caso donde justamente se utilizaron los datos de los celulares de todos los usuarios para poder identificar dónde estaban los paraderos de transporte informal y cuáles eran las rutas que servía el transporte informal. Yo no sé si ustedes en algún momento les ha pasado que les dicen, yo lo veía en algún momento en la superintendencia y les dicen, todo el mundo sabe cuál es la ruta y todo el mundo sabe cuál es el paradero, pero realmente no hay medición y es algo que además se queda solo en la palabra de alguien y por ahí en alguno que otro operativo de control y ahí termina. Esta es una gran innovación en donde se logra mapear toda la ciudad de este servicio, digamos, informal, que le sirve a la ciudad para planear las nuevas rutas, si es el caso, pero también para comenzar a incorporar eventualmente este servicio informal con algunas condiciones para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y obviamente ofrecerles ya servicios digitales. Entonces, ¿cómo puede prepararse la administración? Creo que ya se me está acabando el tiempo, entonces voy a acelerar un poco para cumplir con el tiempo de la planeado, pero ¿cómo puede prepararse la administración pública para comenzar a conectarse o mejorar la conexión con los ciudadanos? Una primera muy sencilla es pensar en cómo están recibiendo la información de los ciudadanos y cómo están interactuando con ellos. Acá básicamente no pensar en que solo podemos seguir funcionando con base en documentos físicos, sino comenzar a desmaterializar los documentos, a digitar los procedimientos. Todo esto, como les mencioné al inicio, hace parte de lo que la OCDE ha
incluido dentro de su tipología de intervenciones inteligentes. El segundo, cómo le están enviando información a los ciudadanos. Entonces, están enviándole información únicamente, por ejemplo, a través de boletines, pero también pueden comenzar a implementar, ya vamos a ver una forma muy sencilla también que está reconocida dentro de los ejemplos de Naciones Unidas, información pública de los sistemas de transporte, cómo pueden generar consultas públicas, porque uno de los temas que también les mencioné al inicio, la OCDE ha rescatado es la participación de los distintos actores. Entonces, generar portales interactivos, encuestas, recolección de datos, donde pueda haber una consulta a la ciudadanía y participación, como por ejemplo con datos abiertos, que también les mencioné al inicio. Esa es una forma no solo de enviar información al ciudadano, sino que participen con la información que ustedes les están generando o que les están enviando para que puedan interactuar en las decisiones de la ciudad. ¿Y cómo están interactuando con otras autoridades y ciudadanos? Uno de los temas que les había mencionado era estos centros integrados de operación en Corea. En el caso, por ejemplo, de Colombia, también les pongo un ejemplo, se creó un centro integrado con varias autoridades del sector transporte y se puso un botón de monitoreo a los camiones de carga de nuestro país que se unieron a este programa con la Policía Nacional. Entonces, la Policía Nacional tiene cómo saber y monitorear la flota de transporte de carga que se ha unido a esta iniciativa. Eso es para quien lo quiera buscar, se llama RISTRA, esta iniciativa. Y se pueden ver todos los camiones que van por el país, pero además viene asociado no solo a un manejo del flujo de mercancías, sino un tema de seguridad. Si un conductor de camión tiene algún problema de seguridad, puede oprimir un botón y inmediatamente la policía recibe esa alerta y llega al sitio para revisar si se trata de alguna amenaza o alguna situación que tenga el conductor. Entonces se ofrece además servicios de seguridad y de movilidad muy parecido a lo que en su momento se estaba hace 20 años generando en Corea, que eran esas dos preocupaciones, movilidad y seguridad ciudadana. Entonces, ese tipo de ejemplos implica una interacción con otras autoridades, con ciudadanos, teniendo a todas las autoridades, por ejemplo, en un solo centro integrado, con un mismo dashboard, con una misma información integrada, y no como silos donde cada autoridad maneja información distinta, no se la comparte y no le sirve para tomar decisiones inteligentes para la ciudadanía. El caso que les mencionaba de cómo generar información del sistema de transporte relativamente sencillo y no tienen que pagarle, en este caso a Google, es con Google Transit. Este es un ejemplo de los que pone Naciones Unidas de cómo lograr que haya información de los servicios de transporte para los ciudadanos, ya sea estática, entonces se carga cuáles son los horarios y cuáles son las rutas de los servicios de transporte, o eventualmente en tiempo real que le va avisando si hay retrasos, si hay demoras, y no le cuesta a la ciudad, no le cuesta a los usuarios, y es un servicio que obviamente en Google Maps todos utilizamos con bastante facilidad y además con bastante frecuencia. Esta es otra de las intervenciones inteligentes porque se apoya claramente en tecnología y que son sencillas porque cumplen los requisitos que mencionamos hace un momento de cuáles son las intervenciones inteligentes sencillas que ustedes en sus municipios, si no lo han hecho, podrían revisar, no solo para el transporte público, porque si hay operadores autorizados que, por ejemplo, ofrezcan, me voy a inventar servicios de bicicletas, pero son de un privado, que si lo quiere conectar, por lo menos dónde están sus puntos de dejar y de recoger las bicicletas, o cuál es la información que pueda ser utilizada en general para movilidad, toda esa se puede integrar en Google Transit. Entonces, el llamado que hacemos desde el Foro Internacional de Transporte es
cambiar el enfoque de cómo se toman las decisiones del sector transporte, en donde regularmente se predice qué demanda viene y en función de la demanda que viene de los servicios de movilidad se comienza, por ejemplo, a construir vías, se comienza a construir distintos espacios para servir a esa demanda, cambiar a un enfoque que se llama decidir y proporcionar. Se pone en alineación con estos objetivos, se toma la decisión de, por ejemplo, desincentivar vehículos particulares, fortalecer el sistema de transporte público, pero sobre todo encontrar formas de alimentar ese transporte público. Formas de alimentarlo como puede ser servicios de movilidad compartida, como puede ser movilidad activa, estoy hablando de bicicletas, por ejemplo, o de incluso caminata, que permita que el servicio público se nutra, pero eso implica poner la visión de la ciudad que ustedes quieren, y en esa no hay una única decisión que sea correcta, sino que cada ciudad decide cómo es que quiere su ciudad, y al final apalancarlas en tecnología, como es este caso de Google Transit que les acabo de compartir, que aumente la confianza en el sector transporte. Pero acá obviamente volvemos a uno de los puntos, a una de las preguntas que tenía al inicio, y es: la digitalización no va a resolver todas las demás deficiencias. Es una gran herramienta. De hecho, hoy los datos se consideran una infraestructura en sí misma distinta de la infraestructura física, pero si la infraestructura física no está suficientemente desarrollada, vamos a hablar, por ejemplo, de un mínimo de vías, o si ustedes quieren promover movilidad activa, pues van a requerir andenes o espacios, por ejemplo, para ciclorrutas, donde puedan transitar las bicicletas. Si esos otros aspectos no se resuelven también, la digitalización no es la solución a absolutamente todos los problemas, por poderosa que sea. Entonces va a requerir ese desarrollo adicional. ¿Cómo desean su ciudad? Y aquí les traigo un ejemplo muy reciente de algo que fue noticia alrededor del mundo en el tema de transporte, y es: llevamos unos cuantos años hablando de la movilidad activa y aparecen, por ejemplo, las scooters. Y entonces las scooters comenzaron a generar una discusión en Francia de si eran indeseables, porque eran una molestia, porque además lo que hacía era dificultar la movilidad de la ciudad. Además generaba problemas de inseguridad vial, porque había algunas de estos trotinetes, algunas de estas scooters que luego se veían envueltos en accidentes de tránsito. Y al final del día se hace una consulta pública. Esta consulta pública, esta noticia es de abril, como pueden ver, es de hace un par de meses, y se tomó la decisión que se van a prohibir las scooters en París. Entonces, la reflexión es que no hay claramente que duplicar otras cosas que se estén haciendo en una ciudad o en otra por el hecho de que lo estén haciendo otras ciudades, sino justamente en esa interacción con sus ciudadanos y con los demás actores, determinar cuál tipo de ciudad quieren ustedes en términos de movilidad, que apunte a los objetivos que estábamos hablando hace unos momentos, pero decidir finalmente qué tipo de movilidad quieren, y en función de eso trabajar con las tecnologías. Esta es otra, por ejemplo, que trae Naciones Unidas de Newcastle, de cómo ellos ven su ciudad, y la gran mayoría de intervenciones tienen que ver con generar suficiente conectividad, generar tecnologías que le permitan a los conductores de vehículos donde hay un espacio libre para estacionarse, porque uno de los temas que ustedes conocen, de los problemas grandes que tiene el sector transporte, es que la congestión, el 33% de los vehículos que está generando congestión no está buscando desplazarse a un sitio, sino está buscando un sitio para estacionar. Entonces, una de las tecnologías que, por ejemplo, Newcastle dice: esta es mi intervención inteligente, es tecnología que les ayude a las personas a encontrar un estacionamiento. Todo como les digo, pues tiene que ver con esas discusiones que tienen que dar en su municipio. Y
Estos únicamente los traigo, son algunos de los reportes, ya con esto voy cerrando, algunos de los reportes que nosotros producimos en el ITF, que básicamente rescatan que, por un lado, la dependencia en el vehículo particular tiene que ir reduciéndose. Para eso tienen que ofrecerse muchas más opciones, diferentes opciones a los ciudadanos, diferentes opciones de movilidad, diferentes opciones que no necesariamente involucran una, una gran inversión en infraestructura, sino que, por ejemplo, pueden consistir en desarrollo de ciclorrutas, en desarrollo de andenes. Hay una publicación que de hecho se denomina la competencia por los andenes, y es justamente la discusión de las aceras o los andenes, que se vuelven un recurso escaso porque están los vehículos intentando estacionar en los andenes, y también otro tipo de servicios que lo intentan utilizar, como por ejemplo serían los servicios compartidos o el transporte colectivo, y eso invita a que las autoridades reflexionen, bueno, en este espacio solamente vamos a permitir que se estacione los que son de servicio compartido, que son de servicio colectivo, y acá no se puede estacionar nadie más, y a definir los usos de los andenes. Hay muy poca información realmente de cuál es el uso que se le da a los andenes en una ciudad, pero son una de esas medidas que finalmente les permitiría tomar mejores decisiones en el sector. A propósito de las medidas que vienen con el COVID, hay una gran cantidad de medidas que se generaron relacionadas con movilidad activa. En la mayoría de las ciudades de Latinoamérica así ocurrió, y eso ha permitido generar un impulso para que las autoridades locales continúen generando estas infraestructuras que mejoren la micromovilidad, y al final que haya, y este es un punto grueso, multimodalismo, que haya una gran cantidad de oferta de servicios de transporte, de movilidad, que no dependan solo del vehículo particular, y no necesariamente solo del transporte público, vamos a decir de los buses, como mencionaba hace un momento, sino que ustedes puedan crear una mayor oferta, un mayor portafolio. Eso al final termina generando unos retos de seguridad vial y otros retos, por ejemplo, en temas de ciclistas. Claramente en países como Argentina y Colombia se ha disparado la cantidad de ciclistas que fallecen en los últimos 20 años, en los últimos 10 años. La primera década la primera década de acción de seguridad vial, se dispararon los fallecimientos de ciclistas, pero eso tiene que ver obviamente con una mayor proporción de población que está utilizando las bicicletas para movilizarse en la ciudad. Hay muchos ejemplos de innovaciones que se están utilizando en nuestras ciudades, o incluso en otros países, vamos a decir, de África, que no son formas convencionales en el sentido occidental de utilizar la tecnología, pero que le permite a las ciudades incrementar la oferta, y una vez incrementan la oferta, nuevamente apalancarla en la tecnología. Y cierro con este concepto que es movilidad como servicio. La movilidad como servicio aparece como término en 2014 en Finlandia, y luego comienzan a aparecer algunas compañías que la más famosa en su momento se llamaba WIM, y esta compañía lo que hacía era básicamente ofrecer a los usuarios un portafolio de servicios multimodal. Entonces tiene taxis, tiene servicios de transporte colectivo, tiene, si está regulado, servicios de transporte en vehículos particulares, tiene bicicletas, tiene todas estas distintas alternativas en una sola aplicación o en una sola ventana, en un solo espacio, para que los usuarios puedan acceder a toda la oferta. Pero además es una sola aplicación o una sola oferta que acompaña al usuario desde el momento inicial, cuando le da la información de las distintas alternativas del viaje,
hasta el momento en que puede pagar. Entonces puede pagar todos los servicios, no solo el transporte público, sino además el transporte particular, vamos a decir, si es que está integrado y está regulado, si además la bicicleta, si le toca alquilarla, todos los distintos modos que vaya a utilizar los puede pagar en una sola aplicación y lo acompaña, digamos, hasta el final de la operación, y esa es una forma en la que se combina esa multimodalidad del sector transporte que lograría desplazar suficientes usuarios del vehículo particular hacia esas otras alternativas de movilidad, pero también apalancado en tecnología. Y esto pues ya tiene otras complicaciones y otras discusiones luego en términos de competencia, en términos de precios, en términos de cuáles datos tienen que ser públicos y cuáles no, y ahí se va a requerir seguramente una ley. Por ejemplo, en el caso de Finlandia es obligatorio que se entregue y que se desclasifique la información relevante de movilidad relacionada, por ejemplo, con itinerarios, con ubicación en tiempo real de los buses y de los taxis y de los distintos vehículos, y ese mandato de revelar información para hacerlo obligatorio para las empresas particulares, pues termina siendo un mandato que en la mayoría de países será por ley o si no, pues una regulación administrativa, dependiendo del país, pero que ya requiere un mayor cambio y un mayor desarrollo de tecnologías. Entonces, con eso cierro mi intervención porque el objetivo de la presentación básicamente era dejarles una sensación de que el discurso de ciudades inteligentes está lejos de ser un discurso para ciudades ricas, está lejos de ser un discurso que solo aplica para las ciudades capitales, es un concepto que les puede generar puertas para acceder a recursos, para además ayudar a sus países a cumplir con todos esos objetivos que se han comprometido, pero además que con pequeñas intervenciones de estas que hemos llamado intervenciones pequeñas pero sencillas, incluido en el sector transporte, se puede lograr un cambio significativo para la ciudadanía con pilotos que duren un año, que tengan bajo costo, con tecnologías probadas y que seguramente mejoran la vida de sus ciudadanos. Y finalmente invitarlos a que consulten obviamente todo el material que produce el ITF en datos, en reportes, junto a la OCDE, porque como les decía al inicio, y me alegra nuevamente compartir con ustedes todo este material y discusiones, no se puede quedar únicamente en las discusiones que se dan los reguladores en Europa o en Norteamérica, sino especialmente en Latinoamérica, que necesitamos con mayor razón avanzar a pasos agigantados. Muchas gracias a todos por su tiempo y por esta invitación tan especial que me han hecho. Agradecemos la ponencia por parte del doctor Camilo Pavón Almanza, asesor en transporte sostenible del Foro Internacional de Transporte. Y me voy a permitir leer algunas preguntas. Hubo por ahí varios comentarios, preguntas. Me voy directo primero con las preguntas, ya que estamos sobre el tiempo. Entonces, para que el doctor nos apoye con una breve respuesta. Voy a comenzar. Bueno, esta se repite de Frank Ver vía Facebook y Claudia Morgan preguntaron lo mismo. ¿Qué se necesita o qué factores influyen para ser una ciudad inteligente? Y si ya está en prueba en alguna entidad de la República Mexicana. Adelante, doctor. Bueno, esa la respondo muy cortico en la parte del concepto, porque básicamente el concepto que se está manejando hoy, pero además, como les dije, es un concepto que está en construcción. En 4 días hay un evento en la OCDE que hace parte de como de 4 sesiones que están discutiendo qué entender por ciudades inteligentes. Entonces, es un concepto que va mutando todo el tiempo, pero como les contaba, esto comenzó atado pensando en la tecnología, atado a la tecnología, y se le fueron colocando apellidos a que fuera apalancado en la tecnología, pero dirigido a esos otros objetivos como lo es la sostenibilidad, y que le permita obviamente a los ciudadanos, a los gobiernos mejorar la calidad de vida
de sus ciudadanos. Entonces, ese concepto que está manejando la OCDE hoy, sin embargo, seguramente va a tener unas ajustes o algunas modificaciones en estas mesas de trabajo que se está haciendo. Y en el caso de la OCDE, además de ser sostenible, debe incluir el componente de que involucre en la discusión a todos los actores relevantes. Entonces, no solo, eso implica que no son solo las empresas prestadoras de los operadores de transporte o los prestadores de cualquier servicio, sino también los ciudadanos, especialmente además las comunidades que normalmente no tienen acceso a estas discusiones. Me estoy refiriendo obviamente a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, que probablemente son los que terminan siendo excluidos del diseño de los sistemas de transporte, que esa es otra discusión, pero es cómo volver los transportes más equitativos y entre otras cosas, es como el tema de género. Claro, todos los sistemas de transporte están pensados para varones, para hombres que tienen recorridos lineales y no están pensados para muchas situaciones en las que las mujeres tienen que hacer recorridos no lineales, sino que van, dejan los niños en el colegio, luego van y compran en el mercado, luego por fin van al trabajo, luego vuelven, y son cosas que pues cambian la forma en la que finalmente se diseña una solución de transporte. Entonces, ese enfoque de consulta con todos los distintos actores es el otro, perdón, el otro apellido que le pone la OCDE para que realmente pueda hablarse de ciudades inteligentes. Y sí hay ejemplos que se han puesto de México más en términos de intervenciones inteligentes, pequeñas, más que porque una ciudad esté haciendo un mejor trabajo que otro. Tengo, por ejemplo, acá uno que justamente se dio en Ciudad de México, en donde lo que hicieron fue trabajar con el sector informal de transporte en el momento en que implementan su sistema de buses, el Bus Rapid Transit, el BRT, el sistema de transporte de la ciudad. Está todo el registro de cómo trabajaron con estos operadores de transporte informal, terminan integrándolos y además generando suficientes datos para buscar cuáles eran esas rutas que se debían cubrir en función de lo que ya cubría el servicio informal. Pero como ese, pues hay seguramente muchos otros ejemplos de municipios y de ciudades en México que ya han hecho varias intervenciones inteligentes. Muchas gracias, doctor. Yo creo que nos va a dar tiempo de leer una o dos más, porque sí, ahora sí ya estamos sobre el tiempo, pero Víctor Reyes vía Facebook dice, ¿qué institución puede apoyar para realizar un estudio para el proyecto de ciudad inteligente? Bueno, sin duda, y ahí Ivonne seguramente puede dar muchos más datos. La OCDE es un gran espacio donde justamente México, siendo país miembro, tiene no solo una voz muy importante, sino además acceso a una gran cantidad de espacios en donde el país se puede beneficiar. Igualmente, el Foro Internacional de Transporte, México, como les mencionaba, es uno de los países miembros. Ahí el tema es importante, es que se canalice, por ejemplo, en nuestro caso, también por la Secretaría de Transporte, por el equivalente del ministerio, para que todo se haga en coordinación, y esto es parte también de lo que les compartí hoy, que haya una coordinación entre los distintos niveles de la administración, en donde esté la nación, que además esté la ciudad, y se haga la solicitud a los organismos. Y al lado de eso hay, bueno, muchas iniciativas. Hoy les compartí una, por ponerles cualquier ejemplo, digamos, pero una que está vigente de Toyota, donde les dan a estos municipios $3 millones para que desarrollen estos pilotos de movilidad sostenible, inteligente, a los que apliquen y además pues sean elegidos. Y la cooperación alemana es muy fuerte en Latinoamérica, como les mencioné, en México está GIZ y BMZ también, y ellos tienen proyectos en desarrollo para apoyo técnico, asistencia técnica, pero también con recursos económicos. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, por acá tenemos algunos comentarios.
y sí, creo que me parece dos preguntas más, pero por el tiempo ya no nos va a ser posible leerlas. Se las haremos llegar para que nos apoye en responderlas. Y pues bueno, ya daremos paso a nuestro cierre. Le voy a ceder primero la voz a la licenciada Ivonne López, gerente de Alianzas Marketing y Captación de Fondos para América Latina, España y Portugal, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Adelante, licenciada. Muchas gracias. No, pues siempre el mensaje es de agradecimiento por las gestiones, por el entusiasmo de llevar a cabo esos ejercicios que sin duda, pues bueno, los hacemos con todo el ánimo de que contribuya la maravillosa, que siempre estoy fascinada de escuchar a mis colegas con los temas tan ricos, tan padres que llevan y pues de compartirlo, llevarlo a las personas que ya sea manejan los temas, se interesan en los temas o puedan empujar en el mejor sentido de la palabra las iniciativas como esa pregunta de qué institución. Bueno, pues sí, efectivamente siempre es a nivel gobierno central que se hacen los trabajos y que se hace la comunicación. O sea, es un organismo intergubernamental. Entonces nosotros estamos a sus órdenes para articular alguna alianza para la elaboración de algún reporte, de algún diagnóstico, de algún estudio, pues que se traduzca en ver cómo se encuentra nuestra ciudad en el término de ciudades inteligentes. Yo, mira, mientras escuchaba la presentación, pues sí, en nuestra ciudad existen y se han implementado soluciones de transporte o de movilidad del tiempo a la fecha. Sin embargo, pues siempre está el área de mejora y estamos a sus órdenes. Ahorita coloco mi correo para continuar con ese proyecto, pero bueno, no tomar más tiempo para agradecer a Camilo, a las autoridades del INAFED, por su apoyo, por su entusiasmo, a nuestros acompañantes. Tenemos más de 100 personas en Facebook, más un poco más, casi 100 personas también aquí conectadas. Entonces, deseamos que la información que se haya presentado el día de hoy pues se traduzca en un beneficio, una utilidad para ustedes, y quedamos a sus órdenes para futuras preguntas, consultas, colaboraciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciada. Y pues bueno, ahora sí, ya para cerrar esta sesión, voy a darle los micrófonos al licenciado Ernesto Rodríguez Sainz, director de descentralización en el INAFED. Gracias, Joe. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas que nos acompañan el día de hoy? Primero que nada, pues agradecerles a todos ustedes que se hicieron un espacio en su agenda. Por supuesto, al igual que la licenciada Ivonne López de OCDE, a quien también le agradecemos. Ivonne, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por esta indispensable alianza institucional, por tus gestiones para que OCDE e INAFED puedan llevar a todos ustedes pues, esas reflexiones tan relevantes. Doctor Pavón, fíjese, en su momento cuando iniciamos el ciclo de Derecho a la Ciudad, pues pensábamos que lo íbamos a resolver en una sesión de 1 hora 30 minutos, y pues ahora ya llevamos una cantidad impresionante de diálogos, porque la temática, el alcance, el impacto es tan significativo, tan profundo, que a mí me parece que usted lo sintetizó en esa frase cuando dijo, bueno, pues es que de esto de lo que se trata es de que todos los que vivimos en las ciudades tengamos derecho a gozar de los beneficios, de los derechos que genera la ciudad, ¿no? Y entonces, todas estas iniciativas que usted nos presentaba, junto con Ivonne seguramente y junto con todos los amigos y amigos que vivimos en la Ciudad de México y en otras ciudades del país, pues nos imaginábamos todas estas iniciativas que ya hemos emprendido como país, como sociedad, justamente para incluir, para hacer partícipes a todos los que vivimos en la ciudad de estos beneficios y estos derechos que justamente pues son los que hacen viable este sentido del derecho a la ciudad. Entonces, por todo eso, pues le reiteramos nuestro agradecimiento, doctor Pavón, que nos haya acompañado en esta ocasión, al doctor Camilo Pavón Almanza, asesor en transporte sostenible del Foro Internacional de Transporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE,
que también por otro lado muy amablemente Ivonne López nos ha estado incluyendo algunos documentos, algunas ligas. Ivonne, muchas gracias. Pues toda esa información, amigos, amigas, pues es importante para todos ustedes, está a su disposición. Por supuesto también, pues qué lástima, doctor Pavón, como siempre el tiempo es un tirano. Había otras preguntas, había otros comentarios que nuestras amigas y amigas que nos fueron acompañando fueron colocando en el chat. Si nos lo permite, se las haremos llegar para que tengamos una reflexión que usted, la reflexión que tenga usted a bien compartir para que pues toda la gente que nos acompaña se sienta primero atendida, que es nuestro interés de siempre, tanto a los amigos que nos siguieron por el Facebook como a las amigas y amigos que nos siguieron en el chat del Zoom, pues siempre nuestra primera interés es que pues, se sientan atendidos, que se sientan partícipes de esta gran conferencia, que caray, hay muchos puntos que de una u otra manera hemos seguido aquí desde el INAFED. Por supuesto, quien nos quiera seguir en todas las acciones que hemos llevado a cabo en cuestiones de movilidad, en cuestiones de logística urbana, justamente con la GIZ, desde INAFED hemos difundido ya varias iniciativas en materia de movilidad urbana. Estaba acordándome cuando platicaba usted de todo este tema de las bahías de carga y descarga, que justamente recién hicimos un seminario en la materia, y próximamente, doctor, tendremos otro seminario con la GIZ en materia de movilidad urbana y cómo los gobiernos locales justamente pueden colaborar en ella, cómo pueden potenciar todo lo que usted nos comentó en el día de hoy, pues en este abanico que por lo menos tiene 3 grandes puntos significativos: Agenda 2030, COP y la nueva agenda urbana. Y este es otro punto con el cual quiero cerrar. Son argumentos, son líneas, amigos y amigos, para que ustedes no solo justifiquen sus decisiones en materia de gobierno local, sino y sobre todo contribuyan al desarrollo social de su población, que de eso se trata justamente el derecho a la ciudad. En nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les apreciamos a todas y a todos ustedes que se hayan conectado. Apreciamos al doctor Camilo Pavón, que desde la ciudad de París ya por allá es muy noche ya. Por ello agradecemos doblemente el esfuerzo que se haya conectado, doctor Pavón. A Ivonne López y a todo el excelente equipo de OCDE que nos está acompañando. Y por supuesto a todo el equipo de INAFED que hace posible esta transmisión. Les agradecemos y los esperamos en el siguiente capítulo del Derecho a la Ciudad. Que tengan una gran tarde, doctor. Buenas noches allá en París.